Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que, como dijimos en alguna oportunidad, es muy demandado, muy demandada esta sintomatología para poder trabajar como acompañante terapéutico. O sea que hay muchos casos de niños o niñas que tienen esta sintomatología que vamos a tratar hoy, con muchos ejemplos, que requieren de el trabajo del acompañante terapéutico en un dispositivo. Bueno, la sintomatología es síndrome de Asperger. Bueno, síndrome de Asperger, hablamos de algunas áreas que están obviamente perturbadas. Por ejemplo, eh, puede ser muy bueno la persona en el tema, en la parte del área del lenguaje. Puede manejarse socialmente no demasiado mal, no, digamos, no tan incorrectamente, pero bueno, si bien se aparta de ciertas normas, más o menos puede llegar en muchos casos a encajar dentro de la normativa general esperada por la sociedad. El tema de ordenadores, por ejemplo, las matemáticas, de lo que tiene que ver con lo formal. La persona, el niño, la niña con síndrome de Asperger realmente son buenos, ¿sí? Son buenas personas que se manejan realmente muy bien. Pero después tenemos el tema de lo restringido, de lo repetitivo. Hay repeticiones en cuanto a las rutinas, pueden estar con 3 o 4 rutinas todo el tiempo, ¿sí? Y para eso se requiere un acompañante terapéutico, tanto en domicilio como en la escuela, en el aula o en el trato general o inclusive particular, cuando necesita ser de amistad esa persona, ese niño o esa niña, en los recreos o en la amistad que tiene que realizar en la escuela. También, bueno, el tema de las relaciones sociales, la comunicación, siempre hay cierta cantidad de dificultades, ¿sí? Que hoy vamos a empezar a hablar precisamente de eso. Como ustedes saben, está dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, el síndrome de Asperger, y por lo tanto tenemos un niño o una niña que requiere que, por ejemplo, a los 3 años de vida, antes de entrar a un preescolar, antes de entrar inclusive a la escuela primaria, sobre todo al preescolar, que empiece a tomarse algunas cartas en el asunto. Siempre es muy importante que los padres no tengan esta negación a que si un neurólogo que deriva a un psicólogo, sobre todo a un terapista cognitivo-conductual, y finalmente el diagnóstico es síndrome de Asperger, por ejemplo, tenga el acompañamiento necesario, primero la comprensión necesaria de parte de los padres, de la familia misma, de ese entorno familiar en el cual va a vivir ese niño o niña, y también respecto de los acompañantes terapéuticos, ¿no? Que van a tener que tener un trabajo para poder corregir algunas conductas que les van a decir, cuáles tienen que empezar a corregir estos niños o estas niñas. Y es por eso que traemos hoy la temática para que la podamos llegar a abordar, ustedes la puedan llegar a abordar de la mejor manera. Muchos niños, muchas niñas tienen síndrome de Asperger. Esto no quiere decir que no sea reparatorio esta sintomatología que pueden llegar a tener. Recuerden que no es una enfermedad, es una sintomatología donde vamos a hablar de esas 7 características
que pueden llegar a tener. Recuerdan, camina de puntitas, puede caminar de puntitas. No es que todos van a realizar lo mismo, pero bueno, algunas características son parecidas y se dan en muchas personas, que es por ejemplo caminar de puntitas, girar en sí mismo, sin ton ni son, reírse en un momento dado, también sin haber un chiste o algo que lo haga reír a la persona. También referimos la ecolalia, decir frases o palabras que en forma recurrente las trae su propia mente y las dice en un momento dado, o sea, en forma recurrente lo mismo, la misma frase y la misma palabra durante el día. Jugar con objetos determinados, ponerlos en fila, traerlos cuando va ese niño o niña a comer y ponerlos sobre la mesa. Bueno, hay cosas que, y así podemos decir un montón, el tema de los berrinches o rabietas llamadas, ¿no? Que es cuando se enojan, se irritan, porque no se cumplió con algo que tenía que cumplirse a tal horario. La literalidad, o sea, no entender el doble sentido. Bueno, todo esto lo vamos a tratar hoy en ejemplos, ¿sí? Con síndrome de Asperger. Todo es reparatorio. Tengan en cuenta siempre que hay una rutina que tiene ese niño que hay que empezar a abrirla. Si tiene 4 rutinas va a tener que empezar a tener 5, después 6, después 7, después 8. Un abanico de actividades en todo caso, y no quedarse y empezar a restringir algunas otras actividades que lo hacía todo el tiempo, como por ejemplo estar jugando a jueguitos de PlayStation durante 6 horas seguidas, sin tener ningún tipo de problemas, o sea que sin cansarse inclusive. Bueno, esto no puede ser, ¿sí? En ese caso hay que restringirle a no sacarle, pero sí que de repente haga la tarea, las actividades, y después una hora de juegos, y después, bueno, la merienda o un almuerzo, lo que tenga si viene de la escuela, para realizarle. Ahora vamos entonces con estos ejemplos. Vamos directamente con ejemplos que ustedes van a tener en el material que yo les voy a ofrecer. Es un muy buen material que he encontrado y me pareció muy didáctico, muy ilustrativo, de lo que hay que apuntar para empezar a resolver los problemas de la persona con síndrome de Asperger. Son un montón de ejemplos. Yo voy a traer una cantidad X que me parece interesante que ustedes sepan, porque son muy puntuales, y es prácticamente lo que un acompañante a donde tiene que apuntar, ¿no? Hay ejemplos claros sobre contextos determinados, como por ejemplo el contexto social, donde ustedes van a tener ese contexto van a tener claves de comprensión, o sea, el por qué pasa determinada cosa, pero después la estrategia de utilidad, o sea, qué estrategia generar para ese caso. Obviamente todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, por lo tanto ustedes van a tener que ver en grado sumo qué es lo que va ocurriendo con ese niño o niña en el acompañamiento que ustedes van realizando, ¿sí? En algún caso van a tener que optar por una estrategia, en otros por otra, pero en sí acá está condensado todo lo que refiere a una persona con síndrome de Asperger, ¿sí? A un niño o niña con síndrome de Asperger. También les voy a decir algunas consideraciones respecto de un acompañamiento terapéutico en el cual yo estuve 2 años y medio. Mucho tiempo, en realidad 1 año está bien, realmente no fue mucho el tiempo que yo estuve con ese niño, que tenía en ese momento 10 años, está prácticamente 12 y algo. Y ahí les voy a decir, a medida que vamos avanzando con esta temática, algunas consideraciones que tuve
en ese momento para realizar, siempre con la venia del psicólogo que está actuante, y por mis compañeros que estuvieron también a cargo del dispositivo. Pero es muy interesante porque ese niño tenía síndrome de Asperger, tiene síndrome de Asperger, y fue muy productiva la tarea que realicé en ese momento. O sea que hay cosas que se realizaron que yo les voy a traer a medida que vamos hablando del tema, ¿sí? Los voy a ir incluyendo, inclusive, valga la redundancia, en los puntos que vamos hablando. Bueno, el primer punto, entonces, hablamos de un contexto que tiene que ver con relaciones sociales, ¿sí? Y acá vamos a hablar de varios puntos, pero primero yo les voy a decir el ejemplo que nos da el autor del material. Bueno, ahí los nombres van a ser en inglés o algún nombre, esto lo podemos poner inclusive otro nombre, pero bueno, los nombres están en inglés porque está sacado precisamente de alguna persona que tiene que ver con ese país. Bueno, en el caso de un niño llamado Graham, ¿sí? Graham intenta participar y hacer amigos, ¿sí? Pero parece que solo consigue sacar de quicio a los demás. Nadie quiere estar con él. Bueno, en esto, en participar y hacer amigos, que sería el punto. Bueno, en muchos casos, la persona con síndrome de Asperger desean hacer amigos, pero no saben cómo encarar a la persona, ¿no? Cómo encarar a ese amigo potencial que puede llegar a lograr. Por lo tanto, al no saber, quizás sus conversaciones son muy lineales, empieza a hablar de una temática, hay una tendencia a hablar siempre de lo mismo, por lo tanto se torna monótono, la otra persona se aburre, no quiere estar más con él, porque, bueno, se aburre por la temática, porque siempre es muy recurrente con lo que dice, pero claro, Graham no se da cuenta de esto, porque no puede ponerse en el lugar del otro, en el pensamiento del otro. Cualquiera de nosotros quizás se pone en el pensamiento del otro o con un gesto nos damos cuenta si la otra persona está aburrida. En este caso no, ¿sí? Por lo tanto, esa otra persona se distancia y no puede consumar esa amistad. Pero que no quieran hacer amistad, no, quieren hacer amistad, sí que lo quieren hacer. A veces hablan las cosas con mucho detalle, inclusive de esa temática. A veces son muy formales. Son muy formales a veces, ¿saben con quién? Con personas quizás que conocen mucho y quizás son mucho más como si fuera una persona que han tratado íntimamente con alguien desconocido. Tratan alguna temática con alguien desconocido mucho más en forma más íntima, lo trata como más íntimo al desconocido y formal a la persona conocida. Bueno, en este caso hay que hacerle entender a quién puede referirle tal o cual temática, sobre todo si es familiar, porque no todos tienen por qué recibir X noticias, ¿sí? Bueno, las estrategias de utilidad. A Graham hay que enseñarle explícitamente normas y convenciones, ¿sí? Esto es muy importante. Estamos hablando ya en cuanto a la faceta social. Si llega a un lugar, bueno, hola, ¿cómo estás? O buen día, buenas tardes, todo eso hay que enseñarle. Si está en la fila de una farmacia y estamos en la fila de una farmacia, decirle, bueno, la persona está en la fila y cuando dice, bueno, ¿quién sigue? Y él quizás agarra y va él y entonces hay que decirle, no, mirá, acá hay 3 personas adelante, tenemos que esperar a ellos, mirá, 1, 2, 3, bueno, lo esperamos. Pero son cosas que le tenemos que enseñar, ¿sí? Para poder resolver esas relaciones sociales, en lo social resolver esas situaciones. Cómo finalizar una conversación también es importante, ¿no? Decirle, mirá,
la persona no tiene interés, si estamos nosotros, le está diciendo y vemos que la otra persona no tiene interés, tenemos que hacerle entender que cuando la persona deja de escuchar o no habla más o mira para otro lado, ten en cuenta que quizás no le interesa, o sea, corta ahí con la conversación. En el caso de que estemos presentes nosotros, podemos utilizar una clave o una frase, ¿sí? Hacerle un gesto como diciendo, ya está. Entonces, él va a finalizar la conversación. Practicar modelos de conversación, es muy propicio estar en un lugar donde, en la casa por ejemplo, y hablar permanentemente. ¿Cuándo tiene que hablar él? Bueno, ahora tengo que hablar yo, me tenés que escuchar, ahora hablas vos, bueno, y que se genere realmente un diálogo, ¿sí? No es algo monótono, pero esto se ejercita, ¿sí? Se ejercita con la propia persona. No superponer las palabras de uno con otro. Bueno, en el caso de mi acompañamiento en aquel momento, hacíamos una suerte de programa de radio, ¿sí? Donde uno de los dos hacía del conductor del programa y el otro el co-conductor que decía los comerciales, etcétera. Pero bueno, yo hacía la seña, él empezaba a conducir y hablaba determinadas cosas, y yo le hacía la seña que tenía que pasar el comercial, y así íbamos secuenciando el programa. Y no había, no superponíamos una palabra de uno con la otra, con la de la otra persona. Realmente se dio una situación muy interesante, inclusive el tono de voz, haciéndole que baje un poquito el tono de voz porque era muy alto y lo bajaba. Bueno, pero eso se practica y se practica y se practica hasta que queda, ¿sí? Bueno, promover tolerancia y comprensión entre sus compañeros. Bueno, esto ya directamente cuando estemos en el aula, ¿no? Esto, bueno, tiene mucho que ver con la docente del aula, la docente titular, la docente, o mejor dicho, la psicopedagoga, que está en la parte docente de integración, la propia familia, que tiene que estar también sabiendo todo esto, y nosotros, ¿no? Son cuatro patas por el cual se apoya toda la forma en que va a aprender la persona, no solo aprender en cuanto a conocimiento, sino aprender a desenvolverse dentro del aula. Entonces, pero también los compañeros, entonces muchas veces tenemos que recurrir a la docente inclusive para que también ella empiece a tratar de hacer que los compañeros sean más tolerantes. También podemos hablar nosotros en el caso de que estuviéramos ahí. Organización de juego para niños más pequeños en los recreos, porque si no se pierden totalmente. Bueno, otro de los puntos en cuanto a las relaciones sociales es la integración a los grupos. Tenemos, por ejemplo, el caso de un niño llamado Ranjit. Ranjit se pasea solo los recreos en la clase, no soporta ser el centro de atención. Que sea el centro de atención no les gusta, no les gusta en las miradas ni nada por el estilo, y la clave de comprensión sería esta. Suelen sentirse perdidos durante ese tiempo libre del recreo. ¿Por qué? Porque ya está estructurado qué hacer en el aula. Está sentado, tiene que escuchar a la maestra, tiene que escribir en el cuaderno. Hay una situación muy formal y estructurada, pero cuando sale al recreo se desestructura todo. Por lo tanto, lo primero que hace es aislarse, porque si no aparece una ansiedad muy importante, por el cual hace que no se sienta bajo ningún punto de vista bien. Cuando no puede evitar el contacto, intentan controlar la interacción con rutinas muy rígidas o temas muy específicos de conversación, que es muy moneda corriente, ¿no? Como decíamos hoy, siempre aparecen hablando casi de lo mismo de lo que le interesan hablar a ellos. Ansiedad en trabajo a situaciones de grupo o grupos grandes, ¿sí? Cuando hay un grupo determinado siempre se provoca una ansiedad. No saben cómo manejarse dentro de lo que es ese grupo, se encuentran realmente perdidos. Bueno, entre otras cosas, la vulnerabilidad a las bromas, obviamente que evitan el contacto porque muchas veces
se pueden llegar a burlar de él por la forma en que él se aísla, etc. Capacidad para rutinas de clase, porque tienen realmente una rutina, una capacidad para poder hacer la tarea que le compete, pero la dificultad para aportar en cosas menos familiares. Esto en cuanto a la integración a los grupos. En cuanto a las claves de comprensión, ustedes van a tener más ítems, inclusive yo estoy tratando de resumir esto, si no es muy grande, el material es realmente muy detallado. Bueno, si es incómodo el recreo para Ranjit, hay que buscar otras actividades más estructuradas para ocupar su tiempo, ¿sí? Más estructuradas para ocupar su tiempo. Si se forma un círculo de amigos, que esto está generado desde afuera, ¿no? Círculo de amigos pueden ser compañeros, inclusive que sirvan de apoyo desde afuera para que sus compañeros conozcan estas dificultades y brinden apoyo. Un apoyo que viene de afuera y que después se traslada a la propia escuela, al propio aula. Bueno, hay una gradualidad en participación de actividades, o sea, tiene que haber, gradualmente se va haciéndole participar en actividades que en el recreo pueden llegar a tener en cuanto a juegos. Tolerar la proximidad física, que es algo que realmente es complicado. Después aumentar niveles de contacto y de cooperación. Estructura y las normas explícitas. La estructura, muchas veces hay que decirles cómo va a estar generada esa nueva estructura, digamos, de juego, con nuevas normas, porque no aceptan normas que aparecen espontáneamente. Por lo tanto, hay que intentar que tolere esas normas, porque se van a provocar y se las tenemos que decir en forma preventiva. Debe respetarse al que no quieren siempre estar en compañía de otros, obviamente. No tenemos por qué decirle, bueno, sí o sí tenés que estar. No, eso va a ir de a poco, por eso habla de la gradualidad. Entender a los demás, y esto hablamos de un niño llamado David. David no distingue cuando la gente está bromeando solamente y cuando no. Tampoco se da cuenta cuánto sus profesores están realmente enfadados con él. Es como si no pudiese leer los sentimientos de las personas. La comprensión, bueno, cuando hablamos con alguien hay una serie de señales no verbales. Ellos tienen problemas para entenderlos. O sea, la forma, el lenguaje corporal o contacto visual o señales que tienen que ver con lo no verbal, ellos no lo entienden, ¿sí? Porque no pueden ponerse en los sentimientos del otro o en los posibles sentimientos del otro, en las posibles emociones del otro, en los posibles pensamientos del otro. Cualquier otra persona quizás se pone en ese sentido y quizás saquemos algunas conclusiones nosotros diciendo de repente, no, me está mintiendo, por ejemplo. No creo que sea verdad lo que me está diciendo. Bueno, pero un niño con síndrome de Asperger o niña, es muy difícil que pueda llegar, directamente no lo va a considerar. No difícil, no lo va a considerar. Le resulta muy difícil ponerse en lugar del otro, como decíamos, y el doble significado en el sentido del humor no es tal, ¿sí? O sea, que le pueden decir un chiste con un doble significado y lo toman en forma literal, o sea, que no se van a reír por algo que no les llega absolutamente para nada porque no lo entienden, ¿sí? Simplemente por eso. Alguien puede decir de repente, como el viejo dicho, sí, porque se puso en camisa de 11 varas. ¿Camisa de 11 varas qué sería? Bueno, estar en una situación muy complicada. Bueno, él buscaría camisa de 11 varas. Primero buscaría una camisa, después diría, y las 11 varas, buscaría literalmente la camisa y las 11 varas. Se entiende. Bueno, estrategia de utilidad entonces, cuando haya problemas, hablar de forma clara y tranquila. Esto siempre, claro y tranquilo siempre. Un tono de voz muy comprensiva. No forzar gestos ni subir ese tono de voz. Explicar exactamente lo que se quiere, transmitir sobre todo en situaciones sociales. David necesitará entender situaciones de forma lógica o siguiendo normas en vez de entender intuitivamente. Claro, no hay intuición en él. Entonces vamos a tener que explicar las cosas en forma lógica, ¿sí? Si alguien bromea o está intimidando, si es a propósito o sin querer, etc. Porque si no, son propicios de cualquier tipo de engaños, inclusive.
Tenemos que generar juegos y actividades que requieran que David piense sobre el punto de vista de otras personas, ¿sí? Siempre estimulando. ¿Qué pensás que pensó la otra, tal compañero? Bueno, que nos diga, ¿eh? No, pero no es así. ¿Sabés qué pasa? Y nosotros le decimos, nos ponemos en el lugar de él y le decimos, no, mirá, lo que quiso decir fue tal cosa, pero ¿no te parece que estaba mintiendo? Para mí estaba mintiendo. Y él dice, ¿por qué él estaba mintiendo? Porque vos fijate los gestos y vamos incorporándole elementos por el cual él después puede entender que puede llegar a pasar y que no está diciendo la verdad tal o cual persona, por esos elementos que ya quedaron como precedente. Enseñar comportamientos determinados, por ejemplo, cómo comportarse cuando alguien está enfadado, y facilitarle un guión, ¿sí? ¿Un guión qué quiere decir? Que nosotros tenemos que, de alguna forma, escribir un poco lo que no está escrito en él, ¿sí? Si la parte intuitiva no funciona, nosotros tenemos que escribirle y decirle directamente lo que está pasando, ¿sí? Para que quede como precedente y ya quede como escrito en su mente, que eso puede llegar a pasar así. Ampliarle esas posibilidades, ¿eh? Si una persona le dice tal cosa, él que no lo tome, sí, es verdad absoluta lo que le dijo, o qué es lo que le está diciendo, no lo entendí. Mirá, puede pasar que hay 3 o 4 cosas que podés tener como opción y lo tenés que tener en cuenta. Y después, bueno, en otra oportunidad, esas opciones quizás las vaya a tener en cuenta. Bueno, escribir un guión es decirle qué es lo que puede pasar, en todo caso, ¿sí? Para que les quede como precedente. ¿Qué hacer cuando se rompen las amistades? Bueno, Tom se enfada tanto con los demás que le entran rabietas y se pone a pegar golpes. Bueno, en la adolescencia, sobre todo las amistades se basan en la empatía y la comprensión mutua, y este es realmente un problema. Tratar con gente puede resultar muy estresante y el no poder hacer amigos puede desembocar en agresividad. Aunque se den cuenta de sus propios sentimientos, no perciben que los otros puedan ayudarlos, ¿sí? Y una estrategia de utilidad para esto, utilizar guiones para superar rabietas, anticipación a situaciones problemáticas. Que los compañeros de Tom entiendan, esto ya lo habíamos hablado, siempre es importante. Involucrar compañeros de clase como compañeros colaboradores. Para la T en aula siempre es importante 2 o 3 personas que estén ahí, que sirvan como una especie de aliados. Y después premios y castigos por las normas que se cumplan, ¿sí? Si se cumplen normas, se le da un premio, y si no, digamos, un castigo en el sentido de que, bueno, no vas a tener esa hora de más para jugar a PlayStation, por ejemplo, y ya está. Pero de repente a situaciones problemáticas, sobre todo acá hablamos, pierden un colectivo y creen que las cosas van a ser tremendas porque perdieron el colectivo y no llegan a tal lugar, ¿eh? Bueno, y aparece la rabieta. No, a mí me ha ocurrido en este acompañamiento que les decía cosas muy importantes en el sentido de muchas rabietas, por ese motivo. Pero de repente decimos, ¿pasa algo catastrófico? ¿Qué pasa si no, que no tomamos ese colectivo? No, porque vamos a llegar tarde. Llegábamos tarde y de repente dijimos, bueno, pero Raúl, que era el psicólogo, Raúl no nos recibió, sí, bueno, y al fin y al cabo, ¿qué pasó? ¿Algo terrible porque perdimos el colectivo y llegamos tarde? No, bueno, acordate de eso. Le estamos escribiendo el guión, le estamos diciendo, ¿sí?, que no va a pasar eso, no va a pasar nada. Queda como precedente, llegamos, en alguna oportunidad probé llegar tarde a propósito y ya no pasaba absolutamente nada. ¿Por qué? No, porque Raúl nos va a atender igual. Listo, le escribimos el guión, el relato tuvo un final, iba a tener un final feliz. No había nada que podía llegar a tener una rabieta, ¿sí? Esto obviamente es todo un trabajo. Bueno, ustedes van a tener algunos ejemplos más, obviamente, en cuanto a relaciones sociales. En cuanto a la comunicación, vamos a dar 2 ejemplos. Uno sería comprender el lenguaje de los adultos. David parece muy inteligente, pero cuando explica algo en clase parece no
enterarse de nada, ¿sí? Clave de comprensión, bueno, suelen tener buena memoria, sobre todo en hechos, puede adquirir vocabulario muy extenso, operan a nivel concreto en su pensamiento y en su entendimiento del lenguaje. Explicaciones largas no son aconsejables y tampoco las ideas abstractas. Hay mucha literalidad para el lenguaje, como dijimos recién, o sea, entienden exactamente lo que les dicen, lo agarran a rajatabla. No entienden el sarcasmo, obviamente que no. Entonces, estrategia de utilidad para comprender el lenguaje de los adultos, atraer la atención antes de hablarle, para que puedan llegar a escuchar. Pronunciar su nombre en grupo antes de dar la orden, porque si no pasa desapercibido, piensa de que no le están hablando a él. Motivarlo con algo para obtener su atención. Resumir puntos principales con antelación, hacer una lista de esos puntos principales. Eso sobre todo cuando hablamos en el aula, del cómo tienen que manejarse. Avisar cuando llega, repetir, resumir, etcétera. Aconsejar velocidad correcta y pausas en el habla, porque si no habla en forma ensimismada. Utilizar gráficos y dibujos, así como los pictogramas. También los gráficos y dibujos son muy importantes para la comunicación siempre. Que David diga cuando no entiende, que pregunte, ¿sí? Y lo vamos diciendo a cada rato. ¿Entendiste al profesor? No. Bueno, entonces levanta la mano, que esta es una de las formas, una de las claves. Ser directo cuando se porta mal y que lo haya entendido, ¿sí? Si se porta mal, ser firmes y decir, te portaste mal, no es así como vos vas a hacer, pero bueno, siempre de la mejor forma. Interpretaciones literales. John lo interpreta todo al pie de la letra. Cuando contesta el teléfono y alguien dice, ¿está tu mamá por ahí? Él responde sí, pero no va a buscar a su mamá. O sea, ¿está tu mamá por ahí? Sí, pero no va a buscarla. Y quizá cuelga el teléfono, ¿sí? Bueno, interpretación literal. Está bien, respondió lo que le preguntó. Pero no está, no sabe cómo sigue esto. Clave de comprensión, bueno, dificultad para interpretar las intenciones y motivación del interlocutor sería. Y la estrategia de utilidad sería, dame 5 minutos y hablaré contigo, por ejemplo. Contigo a las 8 cuando haya terminado de ver este programa. De repente decir esto, una estrategia de utilidad para lo literal. Dame 5 minutos y hablaré contigo. Él quizás está mirando que ya son 5 minutos y ya quiere hablar. Pero no, nosotros estamos diciendo, hablaré contigo a las 8 cuando haya terminado de ver este programa. Dame 5 minutos. Estructurarla en hablaré contigo a las 8 cuando haya terminado de ver este programa. Si nosotros le decimos, dame 5 minutos, él va a mirar, 5 minutos, bueno, ¿qué pasa? Ya tenemos que hablar. No, es a las 8 cuando haya terminado de ver este programa, tal programa, por ejemplo, estamos en familia, voy a hablar con vos. Si le decimos dame 5 minutos y él dice, ya son 5 minutos, no, tenés que entender que yo digo 5 minutos, pero es una forma de decir. 5 minutos es un momento, ¿sí? Pero pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15. Pero esto que le quede, así como le tiene que quedar claro también de que la llegada tarde no es catastrófico ni pasa nada, acá le ampliamos también eso tan restringido, tan que tiene que ser así y de otra forma no. Es como darle un matiz, ¿no? Si es azul, darle que, bueno, el celeste también importa y el turquesa también, ¿sí? O el azul profundo. O sea, darle esos matices. Bueno, enseñar giros idiomáticos como, por ejemplo, en fila, dentro de un minuto, etc. Desaconsejar hacer chistes que pueda hacer uso desacertado, obviamente. Bueno, esto en cuanto a la comunicación. Tenemos otra de comunicación, hablar demasiado alto o demasiado rápido. León habla tan alto que avergüenza a todo el que está hablando con él. Esto va a pasar mucho, sobre todo en transportes, para ir a determinado lugar. A mí me ha ocurrido mucho. No me avergonzaba a mí, porque uno se ponía realmente en la función de acompañante terapéutico. Pero bueno, hay que, así como en el programa de radio, siempre estaba hablando de hacerle bajar, para bajar, le hacía así y él bajaba. Son pequeñas claves, ¿no? El volumen de voz alto es indicador de ansiedad también. Y lo tienen siempre, cuando están en un protagonismo en cuanto
a tener que hablar en un momento dado. Puede hablar demasiado alto o bajo, rápido o despacio, porque también pueden hablar muy bajo en un momento dado, pero por lo general, en mi experiencia, el hablar alto era mucho más importante, mucho más se daba muy a menudo. No captan la vergüenza de las demás personas, obviamente, como dijimos hoy, así como no captan o les cuesta muchísimo o no captan directamente no ponerse en el sentimiento, en el pensamiento o en la emoción de la otra persona, obviamente tampoco la vergüenza, que al fin y al cabo es un sentimiento, ¿no? Puede que no comprendan las normas sociales, digamos, adecuadas, pero estas son cosas que se las enseña. Estrategia de utilidad: asegurar que su audición es correcta. Primero, tener un volumen adecuado para que utilice León. La forma en que hablamos nosotros tiene mucho que ver porque se va a reflejar en la forma que va a hablar él. Grabar a León y que se escuche. Esto es muy interesante. Si uno lo graba, se escucha a sí mismo y ahí va a ser diferente, porque se va a poner en función de él mismo, ¿sí? Siempre no dañar su autoestima, obviamente, porque eso no sería bueno. Y recompensa por hablar con volumen adecuado. La recompensa siempre nosotros vamos a ver qué tipo de cosas, no sé, comprar algo, de repente, no sé, un helado, etcétera, que algo que quiera, que sea gustoso para él. Preguntas repetitivas: Jeremy hace la misma pregunta una y otra vez, aunque durante semanas. Cuando no consigue la respuesta que quiere, se enfada mucho hasta que lo consigue. Bueno, en este caso vamos a tener que respetar los intentos de comunicación para que se alivie y después mantener conversación de más utilidad. No te puedo responder ahora, puede ser, ante esto no te puedo responder ahora, pero sí a las 11 durante 5 minutos. Limitación a las preguntas, decirle esa pregunta es aburrida, ¿por qué no me preguntas otra cosa? Entonces va teniendo una especie de menú de preguntas la próxima vez para poder realizar. Bueno, entre otras cosas, estamos hablando de comunicación, podemos hablar también de la imaginación y rigidez. Vamos a dar un ejemplo. Tema de conversación obsesivos. Es muy difícil charlar con Michael, solo habla de relojes, es tan aburrido. La temática recurrente, como hablábamos hoy. Comprender las razones por las que habla sin parar sobre el tema, señalar que puede hablar de esos temas en momentos especiales. Si terminás tus tareas podés hablar de tu tema favorito, también es otra de las estrategias. Si hablas de otras cosas, elogiarlo. Muy bien, estás hablando de otro tema que no tiene que ver con el tema favorito tuyo, y eso me parece bien. Que compañeros de clase busquen una clave para que no hable más de ese tema. Por ejemplo, hacer así, cortala, ya está. O hacer así, o así, no sé, una señal. O cerrar los ojos, etcétera. Eso se puede, obviamente que pueden buscar sin ningún tipo de problemas, como una suerte de convención, ¿no?, entre los chicos, de que nosotros también vamos a ser parte, porque vamos a saber, en el caso de que seamos acompañantes en esa aula. Fobias. Fobias. A Susan le aterra a los perros, ha llegado hasta el punto de no querer salir de su casa ni siquiera al jardín. Bueno, evitan la causa del miedo, suelen relacionar situaciones de forma muy rígida basados en una única experiencia. Bueno, fobias, cualquier persona puede quedar en su cabeza una fobia, como por ejemplo que haya pasado algo traumático con arañas, con sapos, etcétera, y cuando lo ven, obviamente les agarra miedo. La estrategia de utilidad en todo caso, en este caso con los perros, es averiguar qué le disgusta de los perros, el pelo, los ladridos, etcétera. Al menos lograr que vea a los perros a la distancia sin sentir terror, empezar en ese caso por esa situación. Practico que se relaje tomando un helado y escuchando los ladridos de un perro por una cinta en forma suave, ¿sí? Luego fotos de perros, para ver el perro a distancia, y así tratar de amenizar esa fobia, ese miedo que tiene a los perros, incorporar al perro a la cotidianeidad en este caso de Susan, ¿sí? Muy bien. Bueno. Es importante las dificultades emocionales. Vamos a dar un ejemplo.
el desarrollo del autocontrol. ¿Por qué Wesley se enfada siempre cuando no parece haber ninguna razón? Tratar con personas puede resultar estresante a la hora de entender motivos e intenciones, reacciones muchas veces con niños más pequeños, el desarrollo emocional con ritmo más lento, rabietas por desilusiones en amistades. Bueno, a veces se enfada por razones que no parece que nosotros pudiéramos llegar a encontrar, algo realmente que pueda llegar a causar ese enfado. Es más fácil cambiar aspectos del entorno que el modo de pensar y sentir de Wesley. Si modificamos algunas cosas del entorno, la comprensión de parte de los chicos, va a ser mucho mejor que cambie realmente ese pensamiento, que va a ser muy firme de parte de Wesley. Buscar fases iniciales del incidente y saber si pudo haber sido evitada. Premiarlo por no tener rabietas. Más o menos, la parte de la premiación siempre se va dando asiduamente, ¿sí? Y es muy interesante porque queda como precedente. Puedo llegar a ser premiado por tal o cual cosa. En dificultades sensoriales y motoras tenemos una que es la reacción inapropiada a los sonidos. Fíjense ustedes el ejemplo. Cuando Aaron entra en el comedor de la escuela o en una cafetería llena de gente ruidosa, corre hacia una esquina, se tapa los oídos con las manos y se mueve rítmicamente hacia adelante y hacia atrás, se niega a escuchar y hablar continuamente mientras lo estoy hablando. Bueno, hay hipersensibilidad, obviamente, a ruidos, como ejemplo del avión, de la máquina de cortar pasto. Intentan siempre ahuyentar ese sonido. Bueno, eliminar el mayor número posible de ruidos, poner la mesa alejada de ruidos para comer, que sepa la duración de la comida y lo que pasará después. Siempre es muy importante prevenir. Adaptar a algunos ruidos para que los procese, ¿sí? No es que directamente ahuyentar, porque en algún momento pueden aparecer los ruidos. O sea, los ruidos van a tener que estar y los tiene que ir procesando de cualquier forma. Hay que prevenir del tema de los ruidos, pero también hay que de alguna forma hacer una práctica en cuanto a que escucha ruidos, la música un poco más fuerte, por ejemplo, y que empieza a procesar un poco ciertos momentos en que va a tener que inevitablemente estar envuelto en esos ruidos. Porque en algún momento de la vida va a pasar esto y no va a poder ahuyentarse ni evitarlos bajo ningún punto de vista. Siempre la prevención es muy importante. En lo que respecta a mi acompañamiento terapéutico, la parte de la motricidad fina, la falta de coordinación, cierta falta de coordinación que tenía, lo realizábamos haciendo sobre todo jugar con otros niños a la pelota. Esto es muy bueno porque juega en grupo, porque el fútbol es un juego asociado, por lo tanto había una vinculación muy buena y siempre eran muy empáticos los chicos que jugaban con él. Siempre yo les decía, como una especie de director técnico desde afuera, da el pase ahora, para que quede el precedente que tenía que jugar con el otro y no llevarse la pelota él solo. Esto en cuanto a lo grupal. La motricidad fina en sí, poner determinadas juguetes, por ejemplo, hacer marcaciones de 1,5 metros y que vaya pasando con la pelota por el medio de esos juguetes, que eran como marcaciones, como hacen los jugadores de fútbol, ¿no? Ir pasando con la pelota, ir coordinando los movimientos, o de la mejor forma. Al principio no lo hacía para nada bien, después empezó a coordinar mucho mejor. Coordinar también con respecto a andar en bicicleta, andábamos en bicicleta y realmente coordinaba para coordinar sus movimientos. También un taller de radio, como les dije hoy, que funcionó muy bien. Un taller también de periodismo, donde tenía que poner noticias, donde hacíamos una tapa de un diario, que le poníamos un nombre. Él rescataba noticias y mirábamos lo que era más relevante. Hay un tema que es lo relevante y lo que no es relevante. A veces la tendencia es a buscar lo que no tiene tanta relevancia por encima de lo relevante. Bueno, buscábamos las noticias que sean relevantes y la poníamos ahí en la tapa, ¿sí? En la tapa de ese diario que hacíamos, que él pegaba las noticias, haciendo una suerte de, parecía como un collage, a su forma siempre. Después también había
un taller también de una suerte de teatro, donde jugábamos una escena y donde él se ponía en la piel de repente de Batman o de un personaje X, yo también, y jugábamos una escena, ¿no? Una escena donde él tenía que inevitablemente compartir conmigo determinadas actividades. En lo cotidiano siempre ayudaba y supervisaba cuando se hacía la merienda o alguna comida. Él también tenía oportunidad de ayudar también allí sin que obviamente que se quemara, pero hay cosas que él podía de repente batir una crema o hacer cosas. Siempre era interesante que él lo hiciera. O cuando íbamos a tomar helado en la parte recreativa, también él pedía los gustos, yo le daba también el dinero para que él le pagara a la persona y directamente se vinculaba con la persona de la heladería. Esto genera que la persona tenga autonomía, tenga más confianza y ya cuando el vínculo es un vínculo más aceitado se puede llegar a realizar estas cosas sin ningún tipo de problemas. Bueno, hasta acá llegamos entonces con síndrome de Asperger, con un montón de aspectos. El material es realmente vasto. Ustedes van a realizar un trabajo, no un trabajo, van a tener algunos ejemplos, algunos casos donde van a tener que reflejar precisamente la clave de comprensión y bueno, las estrategias de utilidad que ustedes creen más conveniente para tal o cual caso después de haber leído este material que les voy a enviar. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, les mando un abrazo a todos y muchas gracias por la atención dispensada.